السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita hablar sobre la creencia en él y también sobre los argumentos de su existencia. Y en esta clase vamos a hablar de un fenómeno, como ustedes saben, que es el ateísmo. Pero antes vamos a repasar un poco lo que ya habíamos visto durante las clases pasadas. Hemos hablado de la inclinación natural o del instinto humano o la naturaleza humana como primer argumento de la existencia de Dios, ya que al ver todo eso en el ser humano, pues eso indica que hay alguien que ha puesto dentro del ser humano esas cualidades de saber, y ese conocimiento de saber, por ejemplo, el ejemplo que puse, el bebé que sabe cómo absorbe la leche y con qué órgano de su cuerpo, absorbe la leche. También otro ejemplo que el celos, por ejemplo, que Dios ha puesto en la pareja, pues una pareja al ver que su pareja, por ejemplo, que está en relación con alguien o que pues es atacada o es insultada, pues entonces el esposo pues la defiende a su pareja, por ejemplo, y eso no es, eso es un sentimiento, es un sentido que lo empuja a defenderla. Es algo que él siente, ¿ya? Por eso el celos o el hecho de que el amor también, que lo empuja a defenderla y cuidarla y protegerla. Y eso no viene en vano, o eso no existe de la nada, sino es algo porque el esposo, la pareja, no es que lo está haciendo por gusto o porque él ha deseado así, porque ha querido, sino es algo que lo ha empujado por dentro. También el papá o la mamá, al defender a sus hijos, ¿ya? Y morir también por ellos en algunos casos, ¿ya? Si es necesario, pues, los papás no lo están haciendo porque decidieron hacerlo, porque quisieron hacerlo, sino es a veces sin darse cuenta, y te encuentras que estás defendiendo a tu papá o a tu hijo, a tu hija o a tu pareja. Entonces, todo eso indica, hermanos y hermanas, que Dios nos ha puesto en nosotros mismos esos sentimientos. Todo eso es para tener una vida completa, ya que es ilógico y, anormal ver que tu hijo
un ejemplo, lo están insultando, lo están atacando y tú estás calladito. No, es imposible. Hasta en los animales también, como vemos en los documentales. Pues que al ver que un animalito chiquito que es atacado por otro animal salvaje, pues vemos que su mamá o su papá pues lo defiende. Entonces eso no viene en vano. Y también hemos visto algunos ejemplos al respecto. También hemos pasado a hablar de los argumentos o de la razón humana, de argumentos razonables y lógicos. Y hemos dicho que el ser humano, al reflexionar y meditar en la creación, en lo que existe, el sol y la luna y las estaciones, los mares, las montañas, el día y la noche, las verduras, los árboles, los peces, los pájaros, los animales, que son un sinfín de seres creados, y hasta en sí mismo el cuerpo humano, que es en verdad es un milagro también del creador, pues llega, usando su razón, llega a la conclusión de que esa creación tan bella y tan maravillosa, y atrae también la mirada por la belleza que tiene en su creación, y también por la precisión en la creación, también es una obra hermética, Entonces, llega a la conclusión de que eso no puede ser creado de la nada o por mera casualidad, sino debe haber alguien que es perfecto, que sabe, que tiene conocimiento, que tiene reglas, que sabe, que ha creado todo esto. Y eso es lo más lógico, lo que acepta la razón humana. Como hemos visto que la razón humana acepta, de que todas esas cosas han sido fabricadas, o de que cualquier fabricación tiene un fabricante, de que cualquier acción tiene, o cualquier hecho tiene su hacedor. Por ejemplo, es un ejemplo simple. Aquí, veo algunos comentarios. Entonces, eso indica que hay alguien que los ha escrito. No es que esas palabras vinieron así solas y se ordenaron, Assalamu alaikum, la A y luego doble S, A, L, A, M, etc. No, sino hay alguien que las ha escrito. Lo mismo. ¿Acaso si estamos todos de acuerdo de que esas letras se han escrito por alguien? Entonces, eso nos llevará a estar más de acuerdo de que toda la creación que vemos debe tener un creador. Debe tener un creador tan perfecto y tan y prudente y sabio y conocedor de todo, y que es preciso, que es todopoderoso también, que es grandioso, porque su creación es tan grande. Y como vemos que esa creación tiene, nadie sabe si son miles o millones de años, y sigue funcionando sin fallos, sin errores. Sigue funcionando, sigue el sol saliendo, el día y la noche, los animales siguen viviendo, los seres humanos también siguen viviendo, todos los seres creados que han sido creados en esta tierra, en este mundo, pues siguen viviendo. Muy bien. También hemos hablado entonces la regla es que, básica, es que cada acción tiene, o cada hecho tiene su hacedor. Y eso nos lleva a aplicar la misma regla sobre cada creación tiene un creador. Y esa creación tiene un creador, obviamente. También el tema del diseño. El mundo está diseñado. Es un diseño hecho por el creador. Y es un sistema. El mundo en sí es un sistema.
O sea, en que hay una función, en que hay una obra, en que hay un trabajo, ¿ya? Digamos, diario, que mantiene ese mundo y que también lo preserva y lo deja siempre en función, sin parar, sin fallar, sin errores. Y también vimos que la creación o el mundo está, o sea, tiene la capacidad de tener, digamos, vida, o de que los seres creados en él y los que viven y habitan en este mundo, pues sí tienen la capacidad, o este mundo sí tiene la capacidad de dar vida y mantener la vida de los seres creados, de todos los seres creados. O sea, vemos que este mundo contiene todo lo que necesitan los seres creados. No solamente los seres humanos, en primer lugar, sino también los animales, los peces, los pájaros y otros seres creados que no hemos visto. Hasta los árboles. Los árboles sí tienen vida. O sea, la tierra es fértil, o sea, Dios desciende agua del cielo y pues siguen creciendo y siguen dando frutos, frutas y también verduras, ¿ya? Y sí hay un... o sea, es un mundo bien preparado. Es un mundo y es una vida bien preparados. En que todos sus seres creados encuentran vida y encuentran que sí pueden mantenerse en vida y seguir viviendo. Y sobrevivir también. Eso es muy importante. O sea, esto no fue hecho en vano. Esto no fue hecho en vano, sino es a través de una... o sea, porque Dios sabe quién vivirá en este mundo y qué es lo que necesitarán los seres creados. Por eso nosotros los seres humanos encontramos aquí todo lo que necesitamos, todo lo que necesita el cuerpo humano. O sea, en cuanto a alimentación, en cuanto al frío, en cuanto al calor, en cuanto al agua, en cuanto a todo, animales y todo. Y hasta que Dios ha puesto que el ser humano tenga, digamos, su pareja. O sea, que el hombre tenga la mujer como su pareja, la mujer también tenga al hombre como una pareja, ¿ya? Digamos, para vivir, bueno, no quiero decir convivir, porque para no se malinterprete, entonces para que cada uno tenga la vida en el otro, sienta vida con el otro, ¿ya? Porque uno completa al otro, ¿ya? Eso es lo que quería repasar con ustedes en esta clase y que es algo muy importante. Entonces, el tema del ateísmo es un fenómeno que, bueno, tiene sus motivos y que es importante, según mi opinión, mencionarlo y hablar de ello y saber cuáles fueron las razones de su aparición. Entonces, como ustedes saben, que el ateísmo apareció en Europa y debido a muchos motivos que vamos a mencionar. En primer lugar, fue la tergiversación de la religión, ¿ya? La tergiversación de la religión que ha perdido la esencia de la religión, del mensaje divino, y así, o sea, los religiosos entraron, o la religión entró en, digamos, en mitos y también en asuntos o en falsedades, lo que hizo que la gente abandonara la religión. Otro motivo también es el aprovechamiento de los líderes religiosos a la gente con la indulgencia, ¿ya? O lo que se llama también las indulgencias, bueno, o la indulgencia, que es una remisión que da la Iglesia
debido, digamos, a las penas por los pecados. Entonces pagas tanto y tus pecados están perdonados. Entonces la gente se ha ido pensando en cómo que un ser humano igual que yo le pago y mis pecados, digamos, se perdonan. Entonces eso también fue un asunto inventado en el cristianismo, lo que más adelante dejó que la gente creyera en Dios. También otro motivo importante es el concepto erróneo de Dios en el cristianismo, o para la iglesia, mejor dicho, o los líderes religiosos que gobiernan o que gestionan la iglesia. O sea, Dios declararon que es un ser humano, o que también es carne también, o sea, tiene carne y hueso, ¿ya? Igual que el ser humano. Y cuando los científicos comenzaron con los descubrimientos científicos, pues, y conocieron más sobre esa creación y sobre este mundo, pues se llegaron a la conclusión de que ese mundo tan grande y tan preciso y tan perfecto no puede ser la creación de un ser humano igual que nosotros. Y así descreyeron en la religión y en Dios. En Dios, digamos, de la iglesia. Y no les llegó en aquel momento una religión que sustituye y que corrige esos errores, sino más tarde vino el Islam. También la iglesia entró en conflictos con los descubrimientos científicos, ¿ya? Como lo que han hecho con Copérnico, ¿ya? Copérnico, que sí ha tenido descubrimientos científicos, y pues la iglesia entró con los científicos en conflictos. También la iglesia no encontró respuestas a lo que viene después de la muerte. Lo que es la otra vida. Y de eso hablaremos, inshallah, en el tercer pilar de la fe, sobre la creencia en los libros sagrados, y haciendo o dejando claro que la Biblia no es un texto sagrado. Sino ha sido modificada y tergiversada, y algunos textos o varios textos fueron también omitidos por la iglesia con fines económicos y políticos en aquella época. También en ese momento había mucha injusticia en Europa, había también había desempleo, había problemas, lo que causó la revolución industrial, o la revolución francesa, ¿ya? La iglesia en ese momento pues apoyó a los gobernantes opresores, a los gobernantes injustos con el pueblo o con los pueblos, lo que hizo que la gente odiara la religión, odiara la iglesia, y también descreyera en lo que decía la iglesia sobre Dios y sobre la religión en general. También uno de los motivos de la aparición del ateísmo es la aparición de algunos sistemas económicos o algunas doctrinas económicas con las cuales Europa conoció un aumento en la economía, digamos también un desarrollo, lo que hizo que la gente pensara en que, como hemos dejado la religión,
ahora hemos tenido desarrollo, hemos tenido aumento, hemos tenido una buena economía, entonces la religión, o sea, solamente nos trae maldad nomás. O sea, entonces eso les confirmó más y les afirmó más la idea de que la religión no sirve y que es cosa, digamos, inventada, que, bueno, que no sirve para nada. ¿Ya? Y también, o sea, Europa también conoció digamos, una buena economía en aquel momento, y la gente antes no tenía trabajo y luego sí ha tenido. Entonces la gente relacionó la pobreza con la religión y con la época y con la iglesia y todo. Pero luego la riqueza la relacionaron con el abandonar la religión, el abandonar la iglesia y todo. También la expansión de algunas ideologías y teorías sobre el origen de la creación. El origen de la creación, eso también ayudó en la expansión también en la aparición, en la expansión del ateísmo. Y también, o sea, la iglesia, como hemos dicho, que tenía, digamos, o estaba en desacuerdo, o no estaba de acuerdo con la ciencia. No estaba de acuerdo con la ciencia. Entonces, esos son más o menos los motivos y las razones por las cuales el ateísmo ha aparecido en Europa y no ha aparecido, por ejemplo, en países, bueno, en otros países. Entonces, era necesario mencionar y tratar este tema para saber de dónde vino el ateísmo, ¿ya? Y para saber por qué existió y por qué apareció, ¿ya? O sea, porque el Islam, pues sí tiene respuestas a lo que viene después de la muerte. El Islam en sí insiste en descubrir, o sea, en estudiar, en conocer, en la investigación, en buscar información. Entonces el Islam no está en contra de la ciencia o no está en contra de los descubrimientos científicos o de digamos, o de las investigaciones. Y también el Islam pues no ha sido modificado, o el Corán, por ejemplo, que es el libro, digamos, de los musulmanes, o al que Dios reveló al último profeta y mensajero Muhammad, pues no ha sido modificado, no ha sido tergiversado, sino, como veremos más adelante, que es un libro completamente sagrado y que ha sido mantenido tal cual desde su revelación hasta el día de hoy, y será hasta el fin del mundo. Y que también el Corán mismo habla de varios asuntos o de varios hechos científicos, ¿ya? Que Dios adelantó en la época del profeta Muhammad sallam, sin que el profeta Muhammad sallam y los musulmanes tuvieran los medios para conocer esto, o para conocer lo que Dios ha mencionado en el Corán sobre el origen del universo, sobre también el desarrollo del embrión humano, sobre los mares profundos, o los altos mares y las olas profundas, sobre también ¿cómo se llama? Bueno, sobre varios asuntos que inshallah veremos con detalle. Entonces, inshallah, la próxima clase hablaremos del Corán como argumento de la existencia de Dios. Como argumento de la existencia de Dios. Y veremos
por qué se caracteriza este Corán y qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que lo hace milagroso. Inshallah, todo eso lo veremos la próxima clase. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, el que responde nuestras súplicas y el único que merece ser adorado, que nos beneficie con ese conocimiento y con esas palabras, y que nos ayude también para ponerlo en práctica y transmitirlo a los demás. Amén. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.